oído ciertas cosas, entonces ya no le consulto a Dios. Saco la oración de mi vida. Así que hoy vamos a estar viendo una segunda señal. Terminé, o en realidad no se los dije, pero después... ¿Cuántos están en el grupo de WhatsApp de la comunidad? Bueno, después para que lo podamos agregar al grupo de comunidad de la iglesia de WhatsApp, puede hablar ahí con la hermana Cecilia Díaz y le deja su teléfono, así después los agregamos, porque ahí vamos poniendo todos los días de la semana la palabra que fuimos dando el domingo para meditarla y escudriñarla, y como hoy veíamos a la mañana, que cada uno poder con sus propios medios y que el Señor, bajo el Espíritu Santo, los guíe a poder ver que esta es una palabra para cada uno de nosotros y que yo estoy diciéndoles algo que es de la palabra de Dios. ¿Amén? Así que después pásenle si quieren estar en el grupo. Es un grupo que no está abierto a escribir, porque si no se hacen muchos mensajes y el gracias, estoy, sí, bueno, oro, y se hacen unos líos bárbaros. Entonces después se termina no viendo ese grupo. Por eso decidimos que solo los administradores puedan subir determinadas cosas. Pero bueno, terminaba con Proverbios 8:17 que dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué linda palabra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que hoy vamos a estar viendo una segunda señal. Todavía no vamos a poner la imagen, porque mi señora dijo, no sé si lo terminó de decir, pero se quemó la computadora, no prendió más. Bien, gracias a Dios, previo a esto el Señor ya se ve que sabía, porque el Señor sabe todo, ¿no? Él sabía esto, y ya compramos una computadora. Y el Señor dijo, bueno, hasta acá llegó la otra. Así que ahí los hermanos estuvieron bajando el programita, pasaron todo a la nueva y bueno, y ahí pudimos solucionar, por eso arrancamos un poquito más tarde y fue engorroso la letra de la alabanza. Pero gracias a Dios ahí los hermanos pudieron solucionarlo. Muy bien. Gloria a Dios. Pero... no sé qué, me fui, perdón. Algo iba a decir. No, la imagen de la palabra. Todavía no la vamos a poner el título, todavía no la vamos a poner. Pero vamos a arrancar, vamos a buscar Mateo, capítulo 24. Ahora después le voy a decir qué pasaje, pero Mateo, capítulo 24, Jesús ahí arranca hablando de los últimos días, de lo que va a pasar en el mundo los últimos días. Entonces ahí advierte que van a venir personas engañadoras. Y ahí uno, cuando habla de personas engañadoras, hoy a la mañana estábamos viendo los falsos profetas. Y es muy interesante cuando podemos ver si hay gente que engaña, es porque hay gente que no quiere escuchar la sana doctrina, la palabra de Dios. Entonces ahí es donde después vamos a ver que en la misma iglesia empiezan a venir los falsos profetas, esas personas que nos dicen lo que queremos escuchar. Entonces Jesús está hablando que esto va a pasar en los últimos tiempos, van a venir engañadores, va a haber guerras y rumores de guerras. Ya vimos que arrancó una hace poquito. Estuvimos hablando de eso el domingo pasado, que una nación se levantará contra otra nación. Pero Jesús termina diciendo, pero este no es el fin. Este no es el fin. Este es el comienzo, dice Jesús. Este es el comienzo de los últimos tiempos. O sea, cuando vengan todas estas cosas, estén atentos, pero todavía no va a llegar el fin. Este es el comienzo de lo que va a pasar. Señor. O
sea, va a estar bravo. Este va a ser, dice, el principio de dolores. Esa es la palabra que utiliza Jesús. Principio de dolores. Y ahí habla de la persecución de la iglesia y dice que muchos tropezarán. O sea, cuando empiecen a venir todas estas cosas, o sea, cuando empiece a llegar cerca de nosotros, ahí muchos tropezarán. Todavía nosotros tenemos la gracia y por la bendición del Señor que todavía podemos venir con la Biblia debajo del brazo. ¿Cuántos trajeron hoy sus Biblias de papel? Amén, muy bien. Sean doblemente bendecidos. ¿Y cuántos trajeron la Biblia en el celular? Muy bien, muy bien. Por la misma gracia también sean doblemente bendecidos. Eso mismo, ¿eh? Y los que no la trajeron, arrepiéntanse pecadores. Ahí está. No. Pero cuando la iglesia empieza a ser perseguida, cuando empiecen a decirnos, bueno, no van a poder predicar el Evangelio, ahí muchos tropezarán. Cuando empiecen a decirnos, cuando tu esposo o tu esposa inconverso vaya a hacer la denuncia policial porque vos sos cristiano y te agarren así de las patitas y te lleven a la cárcel, muchos tropezarán. Y eso es para que empecemos a tener dimensión de lo que va a venir. Algo que no nos gusta escuchar mucho, porque solemos como seres humanos, cuando empieza la cosa a complicarse, ahí ya no nos gusta mucho. Pero ya Jesús lo advirtió, habrá persecución, muchos tropezarán. Y quizás ahí vamos a tropezar, ¿por qué? Bueno, porque no escuchamos o no estuvimos atentos a la primera señal, que es tener una vida de oración y una vida de fe en Cristo, una vida donde podamos nutrirnos de la palabra de Dios. Así que ahí la iglesia va a ser engañada. Ahí van a venir esas personas donde van a poder decir eso que nosotros vamos a querer escuchar. Pero fíjense y busquen el versículo 12 de Mateo 24, esta afirmación que hace Jesús. Cuando sucedan todas estas cosas, cuando la iglesia empiece a ser perseguido, cuando vengan estos engañadores, y ahí Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque vos sos el único digno de ser alabado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque un día nos viste así como estábamos. Señor, rotos, arruinados, desordenados y vacíos. Pero tu Espíritu Santo, Señor, que se movía sobre nosotros, Señor, usando a otras personas para poder hablarnos del sacrificio que vos hiciste en la cruz. Personas que utilizaste, Señor, para hablarnos a nosotros, siendo personas que fuimos maltratadas, siendo personas que quizás no recibimos amor de nuestros padres, siendo personas que tal vez fuimos desechadas en los trabajos, en la sociedad, que fuimos discriminados. Sin embargo, nos llegó el mensaje, el bendito mensaje de que vos nos amabas. Gracias, Jesús. Y gracias, Señor, porque hoy, Señor, hoy podemos venir a tu presencia así como estamos. Señor, tal vez muchos tenemos que venir y humillarnos en tu presencia pidiéndote perdón. Perdón, Señor, porque, Señor, hemos perdido esa verdad de lo que sos vos, del gran Dios que sos.
y nos hemos puesto a nosotros como pequeños dioses, creyendo que nuestros pensamientos son más altos, que nuestras actitudes son mejores. Por eso, Señor, podemos venir confiadamente a tu trono, Señor, para pedirte perdón. Sabiendo, Señor, que tu sangre nos limpió, que tu sangre nos limpia y que tu sangre nos limpiará hasta el último día, Señor. Hasta que ese día, ese último día llegue, Señor, donde empiecen a sonar las trompetas, donde ya no va a haber posibilidad de arrepentimiento, donde todo ojo te verá, Señor, y donde caeremos a tu presencia, esa presencia gloriosa y manifiesta. Por eso te damos gracias, Señor, porque seguís usándonos como siervos inútiles que somos. Señor, nos queremos despojar de todo pensamiento humano. Señor, queremos estar atentos a esta señal. Señor, no queremos ser personas que se enfríen, no queremos ser personas que sean malvadas. Señor, sabemos que este pasaje lo estás hablando a nosotros, a esta comunidad, a cada uno de nosotros. Por eso queremos presentarnos. Señor, para que tu Espíritu Santo nos exhorte, nos anime, nos levante, Señor, y que podamos salir de una manera diferente. Gracias, Jesús. Señor, tenés libertad de moverte en cada lugar, en cada asiento. Señor, trayendo convicción. Por eso, Señor, entregamos este tiempo, que sea tu voz hablándole a cada uno de nosotros. Que no sea palabra humana, que sea palabra divina, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se los leo en otra versión. Dice, y tanto aumentará el pecado que el amor de muchos se enfriará. Tanto aumentará el pecado que el amor de muchos se enfriará. Así que una señal es que la fe se pierde y nos damos cuenta por la falta de oración. Y ahora sí viene el título de esta mañana, la otra señal. Hoy la señal es que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y esta es una palabra que no está dirigida al mundo. No está dirigida cuando Jesús dice, y en los últimos tiempos habrá guerras, y habrá rumores de guerras, y habrá persecución. No, esta es una palabra que está hablando a la iglesia, a nosotros, a cada uno de nosotros. La primera señal tenía que ver con nosotros. La segunda señal también tiene que ver con nosotros. Por eso decía que esta es una palabra para nosotros, para esta comunidad, para que nosotros la podamos atesorar en nuestros corazones y llevarla. Porque dice, el amor de muchos se enfriará. O sea que está diciendo que muchos cristianos van a empezar a enfriarse, van a empezar a tener una vida donde va a estar fría, donde se va a manifestar algo que no va a ser el amor de Cristo, no va a ser ese amor eterno que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué el amor de muchos se enfriará? Bueno, dice, la maldad de unos, la iniquidad de otros, los pecados van a empezar a abundar, y eso va a hacer que a otros esto le afecte de tal manera que ese amor se va a enfriar. Por eso decía que esto es una palabra para nosotros, porque ya sabemos que nosotros estamos en un reino que está caído, es un reino que está gobernado ¿por quién? Por Satanás. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, dice la palabra que nos traslada al reino de la luz. Por eso cuando Jesús, lo primero que Él dijo cuando pisó la tierra, ¿qué fue? El reino de los cielos se ha acercado.
Vamos a librar una batalla ahora. Vamos a librar una batalla contra el pecado, vamos a librar una batalla contra esas personas que son inicuas, donde traen maldad, donde la maldad reina en sus vidas. Pero ahora, al tener a Cristo en nuestros corazones, nos hace libre. Entonces ahora nosotros podemos elegir hacer el bien. Podemos elegir hacer aquellas cosas que no podemos hacer. Pero si nosotros elegimos querer hacerla, el Señor ¿qué pone? El hacer. Ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda a hacer aquellas cosas que no podemos hacer. Por eso tenemos que tener una vida de oración, porque ahí muestra en la oración la humildad que tenemos. Señor Jesús, yo no puedo hacer esto, pero con tu Espíritu Santo, ahí es donde yo voy a llenarme de ese poder sobrenatural y yo voy a hacer eso que en mis fuerzas no lo puedo hacer. Uno lo puede ver ahí en Hechos, cuando Pedro era encarcelado, fue encarcelado, le pusieron soldados romanos a su alrededor, duplicaron la guardia romana, estaba atado de pies y manos. ¿Podía Pedro en sus fuerzas naturales salir? No podía, pero dice Hechos que había una iglesia que estaba orando, una iglesia que se arrodilló, que clamó, que intercedió, ¿y qué pasó? Vino un ángel del Señor. ¿Y Pedro cómo estaba? Durmiendo. Dice la palabra que él estaba durmiendo. Al otro día lo iban a matar. ¿Quién puede dormir si al otro día te van a matar? Dígame la verdad. Si cuando uno medio que discute con su esposa por cosas espirituales, obviamente, nada carnal y banal, pero cuando uno tiene así como una diferencia, ya no podemos dormir. No. Y hasta algunos decimos, me voy a orar a la otra habitación. Mentira, es para dormir en la otra cama, ¿o no? Porque no podemos dormir. Ahora, Pedro lo iban a matar. Herodes lo iba a agarrar y le iba a cortar la cabeza. Y sin embargo dice que el ángel lo encontró durmiendo. Qué paz que debía tener Pedro ahí. Y dice que lo tocó en el costado y lo despertó. Y le dijo, Pedro, levántate. No lo levantó el ángel. Pedro, levántate. Y cuando Pedro se levantó, se le cayeron los grilletes. Él no podía, no había fuerza humana que rompa eso. Sin embargo, Pedro, levántate. Si vos no te levantás, yo no puedo hacer lo que tengo que hacer. Y ahí le dijo, Pedro, ceñite los lomos. Y Pedro se ciñó los lomos. Pedro, seguime. Y ahí es donde Pedro lo siguió y dice que la puerta de la cárcel se abrió. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer no lo va a hacer el Espíritu Santo. No le pidamos cosas al Espíritu Santo. Dice la palabra, no reciben porque piden mal. Porque hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Lo que no tenemos que hacer nosotros lo va a hacer Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que basar nuestra fe. Ahí es donde se ve que yo creo, porque me levanto, porque me acciono, me preparo y salgo para adelante. Y el Espíritu Santo va delante de nosotros. Dice el Señor que va delante de nosotros, abriendo caminos. Entonces ahí es donde se va a ver una vida de oración, ahí es donde se va a ver una vida de fe. Pero lamentablemente dice que por la maldad de muchos, el amor de otros se enfriará. Y está hablando a la iglesia. El amor de muchos dentro de una congregación se va a duplicar. Va a empezar la persecución, va a empezar aquellas cosas que no nos gustan. Y ahí es donde empieza maldad. Y ahí es donde van a empezar a venir esos falsos profetas que nos van a decir eso que nosotros queremos escuchar. Por eso tenemos que escuchar esta señal que el Señor nos está poniendo a nosotros hoy. Primero, que no se multiplique esa maldad, que podamos humillarnos en la presencia del Señor, en oración, con acción
de gracias, entendiendo que somos vasos frágiles, que somos siervos inútiles. Y ahí es donde el Señor va a poder mantener esa llama viva en cada uno de nosotros. Mi señora el otro día en esa convención me trajo una frase que cierra el tema de la oración. ¿Vieron cuando la palabra dice que busquemos al Señor en lo privado y Él qué va a hacer? Nos va a recompensar el público, ¿no? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que prender el fuego en lo privado. Tenemos que avivar ese fuego en lo privado y nos vamos a quemar en público. Ahí es cuando salimos de esa presencia, ese fuego se va a manifestar. El fuego del Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿cuándo pasa esto? ¿Cuándo pasa que el amor de muchos se va a enfriar? Bueno, cuando la maldad de alguien nos empieza a tocar de cerca. Ya cuando se empieza a acercar la maldad del otro, porque estas son las consecuencias de la iglesia. Estas son las consecuencias de la comunidad, de la coinonía. Vieron que nosotros decimos, bueno, la iglesia está para tener coinonía, para poder vernos. Ahí es donde vamos a conocer, hoy veíamos a la mañana, ahí es donde vamos a conocer al pastor, ahí es donde vamos a conocer al hermano, por los frutos. ¿Cómo sé yo que un árbol es de duraznos? ¿Porque me lo dijo el pastor? ¿Porque me lo dijo la hermana? No, cuando dé un durazno. Ahora, esa coinonía, ese estar junto, ese pasar tiempo, también conlleva esa responsabilidad de que si el hermano empieza a tener una maldad y me toca, ahí es donde yo corro el riesgo de enfriarme. Cuando paso en comunión con los hermanos. Por eso muchos hermanos no quieren relacionarse con los otros. Vieron que hay una frase que dice, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Cuando yo tengo conocimiento de mi hermano, ¿qué riesgo corro? Que me puedan lastimar. Cuando yo me abro con alguien, corro el riesgo que después me diga, ¿y qué querés? Así te va. Sí, mirá cómo está tu vida. Y esas son heridas que nos van lastimando a cada uno de nosotros. Entonces venimos de un mundo donde es mejor no hablar, donde es mejor no abrirse, donde es mejor ir a un psicólogo, entonces el psicólogo solo me escucha, no conoce a nadie, no me dice nada, yo le cuento lo que quiero. Entonces ahí es donde la palabra de Dios nos dice, no dejen de congregarse, porque en la congregación ahí es donde nos vamos a empezar a conocer. Y ahí es donde se va a ver el fruto, corriendo el riesgo de que si yo no tengo una vida de oración y no tengo una vida basada en Cristo, corro el riesgo de enfriarme. Y esa no es la responsabilidad del hermano, no es la responsabilidad de él, es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es orar, mi responsabilidad es llenarme del Espíritu Santo y mi responsabilidad es la respuesta que va a salir de mi boca. Pero siempre es más fácil echarle la culpa a ese hermano que tiene maldad. Es más fácil, nos alivia un poquitito. Entonces, esa maldad de alguien me empieza a tocar ahora de cerca y corro ese riesgo. Veíamos el domingo pasado la guerra de Rusia y veía en los noticieros cómo los misiles salen de Rusia, ahora son misiles teledirigidos que hacen y van y vuelan casas, vuelan edificios, un montón de cosas. Y uno puede ver cómo personas lloran, cómo personas están muy mal. Y sin embargo, lo miramos por la tele. Pero ¿qué pasa cuando ese misil cae en mi casa? ¿Qué pasa cuando ese misil cae en mi casa y en mi casa estaba mi esposa y mis hijos? ¿Qué me pasa a mí? Ahí ya se empieza a complicar un poco la cosa, ¿no?
ahí ya no me gusta tanto. Y ahí es donde empieza todo un cuestionamiento. Ahí es donde podemos ver a la gente llorar, ahí es donde vemos que sus familiares están destruidos. Y me llamaba la atención, escuchaba en la radio cómo hay un argentino que está organizando vuelos sanitarios a Ucrania. No sé cómo lo hace, no sé, pero él organiza los vuelos, entonces manda aviones a Ucrania, buscan personas y las llevan a Barcelona. Y él está ahí en Barcelona esperando que llegue ese avión. Y dice que el primer avión que vino, cuando abrió la puerta, él sube para recibir a esa gente y dice que había un nene desconsolado. Lloraba y lloraba y lloraba, y lloraba porque él había dejado a su papá ya en Ucrania, porque no puede salir. Y dice que cuando la madre intentaba consolarlo una y otra vez, la madre también arranca en llanto, y esta persona dice, era desgarrador ver esa escena. Era desgarrador. Bueno, yo le dije, soy emocional, pero ya que alguien, no sé si es cristiano o no, pero que alguien diga, es desgarrador ver esa situación. Claro, como es desgarrador verla, es mejor no verlo. Es mejor no prender los noticieros, es mejor no ir a Ucrania. Es mejor no ver toda esa situación, porque si la veo me lastima a mí. ¿Cuántos en algún momento dijimos, me da lástima eso? En realidad no nos da lástima, nos lastima. Entonces, como nos lastima, preferimos obviarlo. Preferimos estar en nuestra burbuja amada y feliz. Pero eso es lo que, ahí es donde Jesús, Él nos invita y nos dice, bueno, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, a toda nación. Y ahí es donde Jesús nos dice, bueno, el que pone padre y madre en primer lugar, bueno, ese no me ama. Ahí es donde vos, si pones a tus hijos en primer lugar, no me amás. Y se entiende en el marco en que Jesús lo está diciendo. No que no tengo que prestar atención a mis hijos, no que no tengo que prestar atención a mis padres, sino que es cuando yo pongo a mi familia antes que a Dios. Cuando esas situaciones en las que vivimos están en primer lugar. Ahí es donde nosotros hacemos a un Dios todopoderoso, a un Dios a nuestra imagen, de madera o imaginario. Pero Dios no es así. Dios ahí es donde nos dice, ojo, ojo, porque esa maldad va a llegar a tu lugar también. Vos no querés ir a predicarle a los musulmanes, vos no querés ir a predicarle a Ucrania. Pero ojo, porque un día va a llegar la maldad acá. Y ahí es donde se va a ver. ¿Dónde está puesto el amor? Entonces, viendo a esta persona, escuchando a esta persona, como él decía, es desgarrador ver esa situación. Una vez más, el Señor me confronta a mí. Una vez más, el Señor me llama a mí y me dice, ¿te das cuenta? Qué cómoda que la tenés. Estás en un país donde vos podés estar tranquilo, donde podés llevar tu Biblia, donde... Pero ¿qué pasa con esas personas? Ojo, porque va a llegar. Esa maldad de muchos ya se está despertando. Ya se está despertando. Entonces nos habla a nosotros hoy. Hoy hablábamos, no queremos tener una iglesia cómoda. La iglesia fue llamada, y sobre todo el pastor, es llamado a incomodar a las ovejas, incomodarlas. Por eso el pastor tenía la vara y el cayado, porque les daba cada tanto. Entonces fuimos llamados a incomodarnos.
Golpea que tenés al lado y decirle, fui llamado a incomodarte, a no hacerte la vida cómoda. Fui llamado a eso. Siempre en el amor del Señor, ¿no? Siempre en el amor del Señor. Ojo, siempre en el amor del Señor. Pero cuando escuchamos esos testimonios, nos duele, son desgarradores para nosotros, y ahí tal vez nos anima y podemos orar y está perfecto. Tenemos que orar por todas esas situaciones y eso está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando ese misil nos cae a nosotros? ¿Qué pasa cuando esa palabra, ahí es la de ese hermano? Ahí ya nos empieza a cambiar el panorama. Ahí ya no nos empieza a gustar tanto. Ya no es una cuestión de mirarlo a la distancia. Ahora lo empiezo a ver de alguien que está al lado mío. Esa maldad que se supone que acá no debería existir, empieza a estar acá. Y me empieza a afectar. Y me empieza a doler. Y esa maldad me empieza a tocar ahora a mí de frente. Ya no está en Rusia y en Ucrania. Está acá, en Santa Fe 1, 2, 3, 4. Y me afecta y me duele y me desgarra a mí por dentro. Cuando esa maldad empieza a meterse dentro de nuestra casa. Y ya ese llanto desgarrador no es de ese nene ucraniano, cuando ahora es de mi hijo. Ahí ya no me gusta nada. Ahí ya no me gusta nada, me empieza a tocar a mí. Así que me surgió una pregunta cuando escuchaba todo esto. Y me acordaba de, no sé si ya se los conté o no, pero me acordaba de cuando entraron ladrones a las casas de mis padres. Y me surgía una pregunta. ¿Dónde estaba Dios cuando mis padres estaban siendo robados? Me llaman al trabajo, le entraron ladrones a tus papás, tenés que ir. Y llegamos con mi esposa y vemos la escena, los dos ensangrentados. Mi papá tenía los ojos más hinchados que Rocky Balboa en la primera, porque los golpearon 5 personas a los dos. Mi papá usaba anteojos, así que entre puño y puño le rompieron los vidrios en los ojos hinchados. Mi mamá con los puños marcados en las costillas quebradas. Y ver eso, ¿dónde estabas, Dios? ¿Dónde queda el Salmo 91 cuando uno ve eso? Que vos protegés a los justos. ¿Dónde queda? ¿Dónde está el Salmo 21, Señor? ¿Dónde está el Salmo 23, que es el favorito de mi papá? ¿Dónde queda, Señor? ¿Dónde estabas vos? Era la única pregunta que me pasaba por la cabeza. La segunda pregunta era, ¿por qué permitiste esto? Eso era lo único que escuchaba mi señora de mí. Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué? Recién convertidos, mi hijo tenía 6, 7 meses, o sea, 7 meses de convertidos, y esas 2 preguntas pasaban por mi cabeza. ¿Dónde estabas vos cuando mis padres eran golpeados? ¿Dónde estabas vos? ¿Por qué lo permitiste? Si son hombres justos. Con el tiempo entendí, cuando mi padre pudo hablar, él en un momento nos dice, a tu madre la llevaban a una habitación para torturarla, a mí a otra. Dice, nos ponían esos
esos cosos para cortar dedos de los habanos y los amenazaban con cortarle los dedos. Y mientras lo golpeaban, en un momento mi padre, dice, en el nombre de Jesús, no me peguen más, con una voz de autoridad. Dice que a los 2 segundos, el quinto que estaba ahí mirando viene y dice, vámonos ya, y salieron volando. Y ahí entendí que Dios estaba ahí. Ahí entendí que estaba ahí. Y cuando le preguntaba por qué lo permitió, el Señor me dice, ¿los perdonás? ¿Los perdonás? Y no era la respuesta que yo quería escuchar. Yo quería salir, yo le decía a mi señora, no, vamos a hacer la denuncia, y me veía con el pincelito, con el talquito, buscando huellas y yendo a buscarlos, y quería comprar un arma y quería salir a buscar Me sentía el James Bond. Yo decía, tantas películas que vimos de detectives y no puedo buscar una huella, no puedo encontrar a estos asesinos. Y Dios me decía, ¿los perdonás? No era la respuesta que yo quería escuchar, no era eso. Pero después de 3 veces que el Señor me decía, ¿los perdonás? ¿Los perdonás? ¿Los perdonás? Ahí entendí que si yo no soltaba perdón hacia esas personas, iba a crecer en mí una raíz de amargura, un odio tal que mi amor se iba a enfriar. Y lo entendí con tal convicción que yo me levanté de ahí y todo ese pensamiento de querer ser James Bond, no sé, el MI6 y todo lo demás, se me fue. Nunca más pensé en esas personas. No se me vinieron más a la mente. Lo único que le podía decir a mi papá era, ¿viste que Jesús estaba acá? ¿Viste que Él te protegió? ¿Viste que los golpes que vos recibiste no tuvieron consecuencias? ¿Viste que tus ojos están bien? Y le empecé a predicar. Jesús vivió lo mismo para salvarte a vos y a mí. ¿Por qué no te arrepentís? Porque Él no estaba en los caminos del Señor. Hasta el día de hoy está apartado. Pero Jesús estaba ahí. Tal vez no tenía que ver con Él, tenía que ver con nosotros. Porque el diablo usó a esos 5 asesinos para corrernos a nosotros, para que en mí viniera una raíz de odio, para alejarme, para que mi amor se enfriara. Y después de 15, 20 años, yo nunca predicara la palabra. Pero gracias a Dios, que ahí el Señor me dio esa fortaleza, me mostró, me habló. ¿Los perdonás? Y esos son momentos de decisiones que uno tiene que tomar. Ahí es donde vienen esos pensamientos. Ahí es donde Satanás empieza a influenciar nuestra mente. Y ahí te va a decir, ¿cómo vas a perdonar a estos asesinos? Mirá cómo los dejaron. Ahí es donde Satanás empieza a inflar lo que está en nosotros. Porque, hermanos, no es que no está eso en nosotros. Está. La naturaleza caída la tenemos, la concupiscencia la tenemos. El tema es cuando pasa algo a nuestro alrededor. La decisión es nuestra. ¿Qué vas a hacer con eso que pasó? Eran ladrones, eran asesinos, pero vos, ¿qué vas a hacer? ¿Los perdonás?
Tal vez la pregunta en esta mañana es para vos, porque no tiene que ver con alguien no cristiano, tal vez tiene que ver con la persona que tenés sentada al lado, que un día te habló de más. Tal vez tiene que ver con una persona que te contestó mal. Y el Señor te dice en esta mañana, ¿lo perdonás? ¿Estás dispuesto a perdonarlo? Porque corres riesgo de que tu amor se enfríe, que tu fe empiece a enfriarse. Y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros. Entonces, con más motivo, ¿cómo no vamos a perdonar al que no tiene a Cristo? Que está gobernado por el rey de este mundo. Él no tiene la posibilidad. Él es esclavo del diablo, esclavo del pecado. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿lo perdonás? ¿Perdonás a esas personas? Así que ahí es donde me di cuenta que la falta de perdón es un veneno que lo tomamos nosotros esperando que el otro muera. La falta de perdón es un veneno que tomamos nosotros esperando que el otro muera. ¿Y saben quién va a morir? Nosotros. Nosotros. Porque nosotros estamos tomando ese veneno que lo único que hace es enfriar nuestro amor. Cuando el amor se enfría, quiere decir que Dios no está en nosotros, porque Dios es amor. Y el que ama es porque tiene a Dios, porque lo conoció. Y Dios lo conoció a él. Entonces no esperemos nosotros tomar algo que crezca y crece y crece, y créanme que crece. Se pueden ver personas resentidas y muy resentidas porque en un momento tuvieron que tomar una decisión y no perdonaron. No perdonaron. Y no perdonaron a Dios. No perdonaron a Dios. En mí no estuvo nunca el cuestionar a Dios o no perdonar a Dios. Pero yo entendí que si no perdonaba a las personas, mi amor hacia Dios se iba a enfriar. Tal vez en esta mañana tuviste esa misma pregunta. ¿Por qué Dios permitiste esto? Y tu falta de perdón es hacia Él, hacia Dios. Y tal vez hoy no te ves, pero hoy tal vez estás frío. Hoy tal vez de tu boca salen palabras frías y duras, donde no son cálidas y amables, sino duras, que lastiman. ¿Por qué? Porque no perdonaste a Dios. ¿Y quién de nosotros está exento de la maldad de otro? ¿Quién de nosotros, si nuestro Señor Jesucristo vino para recibir la maldad de todos, quiénes seríamos nosotros para que el Señor nos libre de la maldad de otros? ¿Quiénes seríamos? Y sin embargo el Señor en su misericordia, Él muchas veces nos libra, muchas veces nos libra. Y muchas veces no nos damos cuenta que nos libró de la maldad de otros. Pero en esa humildad nosotros tenemos que pensar quiénes somos nosotros. ¿Por qué no me pasaría esto de que a mis padres los robaron? Si hoy podemos ver que en todos lados roban. Hoy podemos ver que los misiles caen en todos lados. ¿Por qué no caería uno en mi casa? ¿Quién soy yo? No soy nadie. ¿Quién de los que está acá está exento de la locura de alguien de la calle? No estamos exentos.
ni de la locura de la calle, ni del que tenés al lado, tal vez. No estamos exentos, hermanos. Ahora, el asunto es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos cuando vemos la maldad tan de cerca? Porque es muy fácil ponernos en juez. Es muy fácil ponernos en Dios y decirle al otro lo que es sencillo, lo que es fácil de hacer. Es muy fácil ponernos en juez. Vos tendrías que haber hecho esto, vos tendrías que haber hecho lo otro. Eso nos sale bárbaro a nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que lo que para mí es fácil, tal vez para el hermano no es fácil. Y lo que para el hermano es fácil, a mí me cuesta. Pero es muy fácil para todos ponernos en juez. ¿Quién de los que está acá en algún momento no dijo, yo hubiese hecho esto? Yo haría otra cosa. No, yo a mis hijos los hubiese criado de esta manera. No hubiese permitido eso. A mí muchas. Porque nos ponemos en juez delante de otro. Cuando el dolor nos empieza a tocar a nosotros, ahí es donde en mi habitación y en ese amor por Dios, ahí es donde empieza a menguar ese dolor. Ahí es donde yo puedo entregarme al Señor. Y ahí es donde ese amor empieza a debilitarme y a morir a mí mismo. Pero si yo me encierro en una habitación y ese odio empieza a crecer, empieza a ser cada vez peor. Y ahí es donde ese amor empieza a debilitarse hasta desaparecer. Ahí es donde parece que Dios es injusto. Ahí nos parece que Dios no es tan bueno como dijo que es. Entonces ahí se empieza a enfriar ese amor por Dios, porque ahí es donde yo no veo coherencia, porque donde yo tengo que ver que el hermano me tiene que amar, bueno, no me está amando. No hay coherencia donde nosotros tenemos que predicar la verdad y sin embargo mentimos. No hay coherencia porque el fruto me muestra que es un árbol diferente. No es el árbol que la palabra de Dios me dice que es. Ahí es donde veo que no es un buen fruto. Y eso empieza a hacer algo en mí. Empieza a enfriarme. Y ahí está la señal de advertencia. El amor de muchos se enfriará. El amor hacia Dios, el amor hacia el otro, el amor hacia mí mismo. Y ahí uno puede seguir la lista. El amor hacia la naturaleza, el amor hacia los animales. Todo se empieza a enfriar. Todo. Dice Pablo en 2 de Timoteo 3:2, dice que en los últimos tiempos habrá personas amadoras de sí mismas. Y se los voy a leer en una versión muy loca. Muy loca. 2 de Timoteo 3:2 dice, habrá gente, y anote la lista, habrá gente egoísta, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, ni a cualquier clase de autoridad, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Hermano, no le está hablando a la gente de la calle, ¿eh? Es muy dura la lista. Nos está hablando a nosotros hoy acá.
Mirá al que tenés al lado y a ver si reconoces si es egoísta, a ver si es avaro, a ver si es vanaglorioso, soberbio, blasfemo, interesado en ganar más y más dinero, también orgulloso, que se creerá más importante que los demás, que no respeta a Dios. Yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Pero dice, no respetará ninguna clase de autoridad. ¿Y este quién es? Este que se cree. Sino que será mal agradecido. Eso ya no nos tiene que sorprender. Mal agradecido. Por eso arrancamos dando gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Porque si no fuera por vos, esta lista seguiría. O sea, sería... Ofenderán a todos. Así que mirá al que tenés al lado y decirle, yo sé que un día vos me vas a ofender. Y no lo estamos profetizando. Pero lo dice la palabra. Yo sé que un día me vas a ofender. Yo lo sé, lo dice la palabra, yo lo sé, lo dijo Pablo. Yo ya lo sé, no me va a tener que sorprender. Y vos decirle, bueno, cuando te ofenda no te sorprendas. Decirle, no seas vanaglorioso. Y perdoname. De antemano perdoname ya. Porque ya lo dijo Pablo, me vas a ofender. Y si te sorprendes te lo voy a decir. No te sorprendas. Está hablándole a la iglesia. Cada vez va a haber más amor propio para uno, para mí. El amor egoísta, el amor a mi manera de pensar. Ese amor va a ser mayor que el amor por Dios y por los demás. Por eso decía, soy un pequeño Dios, pero mi vanagloria es tan grande que yo me creo un Dios gigante, un Dios enorme. Y es una advertencia para cada uno de nosotros, hermanos, para cada uno de nosotros, porque las condiciones para amar van cambiando según las condiciones de supervivencia. Esto que trajo la pandemia sacó tal vez lo que había en cada uno de nosotros. Miedo, temor, y eso lo sacó. Entonces, como ahora tengo que sobrevivir en este mundo, quito el amor. Por eso tenemos, muchas veces no les pasó que tenemos controversia, saludamos de puño, saludamos de abrazo. Queremos abrazar, pero nos damos puño. ¿No? Puño, digo, ¿no? Algunos te quiere dar un puño, no, ese no. Porque hay algo en nosotros. Pero cuando corremos ese amor es porque queremos sobrevivir. Hay un virus. Así que no me abraces, lejos. No te me acerques porque me podés contagiar. Uy, fuera. Yo prefiero morir feliz de haber abrazado a todos, ¿no? Y no vivir con la infelicidad de la falta del amor hacia el prójimo. Entonces vamos sobreviviendo de acuerdo a la clase de amor que damos. Este me hizo esto, a este no me la hace más. Y le quito el amor. Listo, pero no me la hace más, porque yo tengo que sobrevivir. Me la hizo una vez, dos no me la hace, no le hablo más. No, pastor, pero eso pasa con los vecinos que son inconversos. Está hablándonos a nosotros. Yo les conté yo les conté el testimonio de un profesor del seminario judío.
no era judío, era antes, ahora era cristiano. Y cuando él se convierte, toda su familia judía lo apartó, porque donde un judío se convierte, chao, lo desheredan, no tiene más familia, no tiene más amistades, no puede caminar por las mismas cuadras. ¿Sabían eso? Se cruzan de vereda. Hay que convertirse, ¿eh? Ahí. Y él va a una iglesia cristiana. Llegó la Santa Cena. Y él estaba ahí en primera fila. Y el pastor dice, bueno, si alguno tiene un problema con un hermano, levántese y arréglelo. Y él vio, y se levantan dos y se arreglan. Gloria a Dios. Y digo, qué bueno, bien. Hay que levantarse en el medio de eso, de ese mensaje, y ir y decirle, sí, perdóname. Bien. Bueno, gloria a Dios. Buenísimo. Al otro mes, segunda Santa Cena. Bueno, si alguno tiene un problema con el hermano, las mismas personas se levantan y se vuelven a saludar. Y dice, ¿qué pasó? Bueno. Tercer Santa Cena, lo mismo. Dice, no, pará. Fue y le dijo, pastor, tengo una duda. ¿Por qué en la cena del Señor, cuando usted dice los hermanos que se arreglen, estas personas se levantan, pero todos los meses? Sí, dice. Sí, porque se arreglan para tomar la cena. Al otro día se pelean de vuelta. Yo sé que eso no pasa acá. Pero escuchemos la señal del Señor. Eso no pasa acá. Porque queremos sobrevivir. Entonces ahí es donde damos amor o no damos amor. De acuerdo a lo que nosotros consideramos como supervivencia. El amor es una decisión, pero muchas veces no amamos para sobrevivir. Para sobrevivir. Así que voy a avanzar, pero dice Jesús en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Cómo nos ve el mundo a cada uno de nosotros? ¿Cómo nos ve como comunidad? Es fácil juntarme con el amigo, con el que me llevo bien, con el que me da amor y yo le doy amor, con ese que no me lastima. Es fácil juntarme con ese que todo lo que yo le digo me dice, sí, gloria a Dios, amén, vos tenés razón. Es fácil. Pero ¿qué pasa con ese hermano que tal vez me exhorta, que ese que me dice, ojo, porque veo que te estás enfriando, que veo que no estás orando, que veo que tu fe está flaqueando? ¿Qué pasa con ese hermano? ¿Qué pasa con ese hermano que tal vez por no perdonar esa maldad empieza a crecer en él? Y ya no solo no me dice nada, sino ya que no me saluda, me ignora, se da vuelta. ¿Qué pasa con ese hermano? ¿Le puedo brindar también amor a ese? Porque el mundo nos está viendo. El mundo conocerán que son uno si se ama el uno con el otro, si hay amor. Porque si hay amor, Dios está ahí. Si dos o tres se ponen de acuerdo, si empieza a haber amor entre dos o tres, quiere decir que Dios está ahí. Pero cuando yo no me pongo de acuerdo con el hermano, Dios no toma partido por ninguno. No está. En esa decisión no va a estar Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar de pensar lo que yo pienso y el otro no puede dejar de pensar lo que él piensa. Entonces no hay un acuerdo.
Y por lo menos si no hay un acuerdo con el otro, tenemos que ponernos de acuerdo en buscar al Señor en primer lugar y orar. Y que el Señor empiece a mostrar. Y créanme que ahí va a venir un tercero y va a poner orden ahí. Y va a traer luz a esa situación. Pero ahí es donde se va a ver mi intención. Ahí es donde se va a ver mi primer paso. Ahí es donde yo voy a dejar una huella marcada para que después otros puedan seguir ese camino. En esto conocerán que son uno, si se aman los unos con los otros. ¿Amén? Amar es decirle al otro lo que veo mal en base a la palabra de Dios. Y amar es que cuando me dicen algo de mí en base a la palabra de Dios, doy gracias porque lo puedo cambiar. Eso es amar. Eso es amar. Por eso Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Eso es pecado. Porque si lo amo, se lo voy a decir. No quiero que su amor se enfríe. No quiero que su amor se enfríe. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta mañana. Le voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Tenemos que entender que nuestra esperanza está puesta en Cristo, que Él un día va a venir y Él va a juzgar todas las situaciones. Ahí es donde yo puedo descansar, en esa esperanza. Cuando yo no pongo a Cristo en primer lugar, ahí es donde yo quiero tomar justicia. Ahí es donde yo empiezo a decidir si le brindo amor a esa persona que hoy tiene maldad, a ese hermano que debería darme amor y sin embargo me lo quita. Pero esa es mi esperanza como discípulo de Cristo, que Cristo está por encima de todas las situaciones, que Él es el que un día va a venir y va a juzgar a cada uno, que no depende de mí, no depende de mi sabiduría, no depende de mi conocimiento. Por eso dice la palabra que tenemos que despojarnos a nosotros mismos, porque esa es la clave. Cuando el diablo viene a tu mente y empieza a decirte algo, y cuando me refiero al diablo me refiero a tal vez ese hermano que tenés sentado al lado, que es tomado por el diablo y te dice algo que eso a vos te empieza a doler. Tenés dos maneras de reaccionar. Una es exhortar a ese hermano en amor, diciéndole, mira, la palabra de Dios dice esto. O tenés la opción de callar, de irte y de que ese dolor cada vez empiece a crecer más y que cada vez empiece a crecer más. Y ya esa semilla se empieza a formar en raíz y esa raíz empieza a generar un árbol que va creciendo dentro tuyo y ya es un árbol que va a dar un fruto amargo, es un árbol que va a dar fruto de contestación. Ahí es donde ya empiezo a cuestionar todo. Ahí es donde ese árbol me toma. Ahí es donde el que está al lado me va a ver y me va a ver frío. Ahí es donde me va a ver muerto. Ahí es donde no va a haber vida en mí. Porque ahí ya los pensamientos no van a estar gobernados por Cristo, sino por Satanás.
que sí usó al que tenés al lado, sí usó al que tenés adelante o atrás. Pero siempre nosotros tenemos la posibilidad de elegir. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque en los últimos días el amor de muchos se enfriará a causa de que el pecado entró en la iglesia. Y el problema no es el pecado. El problema es que no hay hermanos que se levanten con la autoridad de Cristo y que conozcan la palabra y que empiecen a exhortar al que tenés al lado. Por eso cuando Jesús venga por segunda vez, ¿hallará fe? Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿hallará maldad en esta comunidad Renuevo de Vida? ¿Hallará hermanos fríos? ¿O hallará hermanos que tengan el fuego del Espíritu Santo y que cuando hablen palabras de exhortación en amor para la edificación del cuerpo de Cristo? Porque hermanos, no estamos exentos de equivocarnos, de tener una palabra en vez de bendición, de maldición. No estamos exentos de que de nuestra boca pueda salir una palabra que no edifique. Pero tampoco estamos exentos de recibir esa palabra. Lo que sí es una decisión nuestra, el llenarnos del Espíritu Santo, el tener una vida de oración para poder tomar la mejor decisión en esos momentos. Exhortar y perdonar. Esa es una decisión que depende de cada uno de nosotros. Y esa es una decisión que va a ser manifiesta cuando tengamos el fuego del Espíritu Santo. Es la única manera. Yo te invito en esta mañana que yo no sé cómo viniste en esta mañana. Yo no sé si ya estás frío. Yo no sé cómo está tu amor. Pero yo te invito a que si vos podés identificar que hay dolor en tu corazón, si hay amargura, que si sabés que alguien te hirió, que puedas ponerte de pie, que puedas... Gloria a Dios. Gloria a Dios.